Bien, tenemos las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas, o más llamadas hidrofóbicas, tienen que ver con la naturaleza anfipática que tienen estos grupos polares. Generalmente los grupos que no son afines con el agua se van a aglutinar, se van a unir. Y yo quiero que lo vean, que se imaginen una estructura, porque estamos hablando de estructuras tridimensionales, se imaginen una estructura que se va acomodando, que se va amoldando, se van uniendo más cadenas polipeptídicas y se va formando lo que es una estructura esférica o una estructura fibrosa según el tipo de proteína. Entonces, estas interacciones hidrofóbicas se van a dar en grupos R, en aminoácidos R, no polares, donde hay que se forman en las proteínas globulares mayormente. Y como les mencioné anteriormente, los grupos que no son afines con el agua van a aglutinarse y eso le va a permitir al polímero ir uniéndose, ir creciendo y también una cosa muy importante, le va a dar la posibilidad de formar puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son son enlaces que se dan entre aminoácidos que contienen azufre. Por eso tenemos, por poner ejemplo, la cisteína, y al hablar de cisteína, hablamos de la queratina. Entonces, se dan estos puentes disulfuro en aminoácidos que tienen azufre. Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura, lo que son las estructuras proteínicas. ¿Cómo se conforman las estructuras? Vamos a ver. Tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Aquí podemos ver, muy importante, un cuadro donde podemos ver los tipos de estructura que conforman las proteínas y cuáles son las fuerzas que permiten que se den esta estructura. Podemos ver este cuadro comparativo, tenemos la estructura primaria, cuyo componente principal es el enlace peptídico, como mencioné anteriormente, es un enlace que se da entre un grupo carbono de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Tenemos la estructura secundaria, cuyas fuerzas que intervienen son los puentes hidrógenos, como les dije, los puentes hidrógenos que se forman entre las cadenas laterales de los aminoácidos, y esos permiten o se dan en un enlace peptídico. Tenemos la estructura terciaria, que está siendo sometida o generada por puentes hidrógenos entre las cadenas laterales de los aminoácidos, las interacciones hidrofóbicas, las interacciones electrostáticas, los puentes disulfuro y los enlaces éster. Y la estructura cuaternaria, que son los mismos para el nivel terciario, más las fuerzas de Van der Waals. Vamos a definir lo que es la estructura primaria. La estructura primaria, como dice aquí la diapositiva, es el esqueleto covalente de la cadena polipeptídica y establece la secuencia de los aminoácidos. Rige el orden de encadenamiento por medio de un enlace polipeptídico. O como me gusta a mí decirlo, la secuencia lineal, unidireccional, unidimensional de una serie de aminoácidos unidos entre sí por un enlace peptídico. Eso es la estructura primaria. Una serie de aminoácidos, uno detrás del otro o uno al lado del otro, unidos por un enlace peptídico o polipeptídico, como dice aquí en la estructura secundaria. Ahora vamos a ver lo que es la estructura secundaria. Y quiero que visualicen un poco lo que es los aminoácidos uno al lado del otro. ¿Okay? Vamos a leer lo que dice la estructura secundaria. Ordenación regular y periódica de la cadena polipeptídica en el espacio. Ordenación regular y periódica de la cadena polipeptídica que rige en el espacio. Estos aminoácidos que van uno al lado del otro en la estructura primaria se van a ordenar de forma paralela, de forma longitudinal en el espacio. Y ese arreglo le va a permitir generar ciertas estructuras a la cadena polipeptídica, por ejemplo, la hélice alfa, la hélice beta y la hélice del colágeno. ¿Okay? Ahora vamos a lo que es la estructura terciaria. Una vez que se ha hecho el arreglo en forma de hélice, en forma de hélice beta, en forma de hélice del colágeno, esta cadena polipeptídica se va a curvar o se va a plegar según las estructuras estrechamente plegadas y compactas como las proteínas globulares. Esta estructura secundaria se va a seguir plegando para formar proteínas globulares y va a regir el arreglo tridimensional y en estos arreglos van a participar otras fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno y los puentes disulfuro. La estructura cuaternaria. Ahora vamos a hablar de la estructura cuaternaria. No todas las
proteínas llegan en estructura cuaternaria. Hay muchas que quedan en estructura terciaria. Solamente algunas proteínas van a ir a la estructura cuaternaria. Entonces, ya cuando hablamos de estructura cuaternaria, hablamos de muchísimas cadenas de aminoácidos, muchísimas cadenas de distintos aminoácidos que se van a ir uniendo en distintas cadenas polipeptídicas que van a ser llamadas subunidades. Entonces, vamos a leer lo que dice la diapositiva. Es el arreglo espacial de las subunidades, que son grandes cadenas de aminoácidos, y van a conformar una estructura global, una estructura esférica. Aquí podemos ver lo que yo he tratado de explicarles, lo vamos a visualizar en esta lámina. Aquí podemos ver la estructura primaria, una serie de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos que van uno al lado del otro. Luego, esta estructura primaria va a plegarse. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a los enlaces de hidrógeno, a los puentes de hidrógeno, a los enlaces peptídicos, a las fuerzas electrostáticas, y va a plegarse y van a generar estos arreglos espaciales en forma de hélice, en forma helicoidal o en forma de hoja plegada. Luego, esta hoja plegada va a seguirse, pues valga la redundancia, plegando, va a seguir uniéndose con otros aminoácidos para formar esta estructura similar a una esfera. Y luego se van a ir uniendo más aminoácidos para formar cadenas de subunidades, cadenas polipeptídicas y subunidades de aminoácidos para formar una estructura cuaternaria. Vamos a ver las características más detalladas de lo que es la estructura primaria. Es la secuencia de aminoácidos en una cadena proteica. ¿Por qué es importante conocer la estructura primaria de una proteína? Porque nos permite saber qué aminoácidos componen esa proteína y nos permite revelar y estudiar enfermedades genéticas anomalías que pudiesen haber en esas proteínas. Por eso es importante conocer la estructura primaria en una proteína. Vamos a hablar de lo que es la estructura secundaria de las proteínas. Como habíamos dicho antes, es el plegamiento de la cadena polipeptídica que adoptan gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Recuerden que el enlace peptídico es un enlace que se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido que le sigue. Y entonces esto va a generar ciertos arreglos espaciales, ciertos arreglos que se van a acomodar los aminoácidos en el espacio para generar ciertas figuras. Entre estas figuras tenemos la hélice alfa. Es una estructura de cadena polipeptídica que se va a enrollar en espiral sobre sí misma y va a dar giros sobre sí mismo y en torno a un carbono, que es el carbono alfa de cada aminoácido. ¿Y cómo se va a mantener esta estructura? Se va a mantener gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios, o sea, entre las cadenas laterales de los aminoácidos, que se van a formar, como lo dije anteriormente, al unirse el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido, generando un enlace peptídico. La hoja beta es otro arreglo espacial que generan esta estructura secundaria, que es cuando la cadena principal se va a estirar al máximo, lo que permiten los enlaces covalentes, y va a adoptar una configuración denominada estructura beta. Y puede haber también lo que son los giros beta, que son secuencias cortas de una conformación característica y que va a imponer un brusco giro, va a girar totalmente a 180 grados a la cadena de un polipéptido. Aquí podemos ver en esta diapositiva, en esta figura, cómo se va a ir haciendo las distintas estructuras. Tenemos una estructura primaria, que son una serie de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, uno al lado del otro. Luego esta estructura primaria va a ser sometida o va a ser influenciada por los puentes de hidrógeno y luego va a irse plegando sobre sí misma para formar una hélice. Luego esta hélice, producto de las fuerzas de Van der Waals, los puentes salinos y otras fuerzas intermoleculares, las fuerzas hidrofóbicas, va a ir formando una figura simulando una esfera, una figura plegada, simulando una esfera, que es la estructura terciaria en algunos casos, y en otros casos puede ser longitudinal, como la estructura fibrosa, como es la colágena, y luego no todas van a llegar de estructura terciaria a estructura cuaternaria. Algunas cadenas polipeptídicas se van a ir sumando para formar distintas subunidades
y van a formar la estructura cuaternaria. Vamos a hablarles un poco de las proteínas fibrosas. Las características de las proteínas fibrosas. Son estructuras muy extendidas que consisten en varias cadenas polipeptídicas que van muy unidas entre sí. Son insolubles, tienen un papel arquitectónico, su estructura es muy fuerte y entre ellas podemos nombrar la queratina, el colágeno, la elastina, el fibrinógeno y la miosina. Por ejemplo, las queratinas son las proteínas del pelo, las uñas y los tejidos córneos, y en estas queratinas, lo que les mencioné anteriormente, presenta enlaces disulfuros. ¿Por qué? Porque tiene en su estructura, presenta aminoácidos que contienen azufre, entre ellos la cisteína. Tenemos también dentro de las proteínas fibrosas, tenemos el colágeno, que constituye la piel, el hueso, los dientes, el tejido conjuntivo, los tendones, el cartílago. Y tenemos la elastina, que también es un elemento estructural de la piel, las arterias, el tejido conjuntivo, los ligamentos, y contiene generalmente aminoácidos que son la lisina, la prolina e hidroxiprolina. Vamos a hablarles de lo que es la queratina. La queratina es una proteína fibrosa, insoluble, de estructura secundaria. Las queratinas generalmente las tenemos en el pelo, las uñas y los tejidos córneos de la piel. Tienen una función estructural muy importante ya que conforman el núcleo y el citoplasma, y en muchos tipos de células. Generalmente para su estudio hay dos tipos de queratina, la queratina alfa y la queratina beta. Podemos mencionar que las alfa queratinas la constituyen dos polipéptidos en los cuales el esqueleto central es una alfa hélice y produce un protofilamento con dos hélices alfa y se forman dos enlaces disulfuros. Aquí podemos ver el enmarañamiento, lo que es una estructura, lo que es una queratina vista al microscopio electrónico. Tenemos también un arreglo espacial, un arreglo especial que es la fibroína de seda, que es una proteína de insectos, generalmente de estructura secundaria, y que se va a estabilizar mediante puentes de hidrógeno y con interacciones hidrofóbicas. Está formada por lisina, alanina y serina, y está formada por hojas beta antiparalelas que van ordenadas, y es una estructura sumamente flexible. El colágeno. Vamos a hablarles un poco sobre lo que es el colágeno. El colágeno generalmente está constituido por 3 aminoácidos que forman una triple